Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a Corvus no Genmu, yo solo la traduzco, les dejaré los links del Fiki de su perfil en la descripción, gracias. El rojo. Era un intento estúpido. Lo sabía. No tenía ninguna duda de que acabaría en un fracaso rotundo y una amarga decepción, pero cuando a uno no le quedan más opciones que intentarlo, ninguna otra esperanza que codiciar, entonces incluso las empresas más temerarias merecen el riesgo de una derrota amarga. Las runas estaban cuidadosamente escritas en el suelo, una mezcla cuidadosamente estudiada de ceniza volcánica y su propia sangre. Todo lo que quedaba eran las palabras y el reactivo, que dudaba que realmente funcionaría dado su origen dudoso, pero en el infierno que era su vida antes del fin podría realmente cuestionar su validez. Lo colocó con cuidado sobre el altar antes de ocupar su lugar en el lado opuesto del círculo de invocación. Inclinó la cabeza y consideró una vez más la locura de este último plan. Fue un descubrimiento casual, una idea imposible, un sueño inconcebible, pero sí podía funcionar. Si se convertía en un participante de esta competencia, de esta guerra, entonces podría conseguir su deseo. Y el fin se convertiría en un principio. Tú que estás sentado en el trono de los héroes. Si me prestaras tu poder. Si recorrieras el mismo camino de retribución que yo. Entonces escucha mi llamado y responde. Soy el soldado de los olvidados. Tanto un monstruo como un hombre. Mis ojos están manchados con la muerte de inocentes, mis manos con la sangre de los condenados y mi alma con aquellos a quienes dejé atrás, si estás dispuesto a pararte al lado de un ser tan miserable. Escúchame y ven. Nada. Ni una chispa, ni una luz. Nada. Y entonces el suelo empezó a temblar mientras un fuego ardía en el aire imperceptiblemente. Una luz más brillante que el nacimiento explosivo de una estrella lo cegó, pero nada podría ensordecerlo ante la pregunta que se le hacía. Yo te pregunto, ¿eres mi maestro? Palabras, emociones e intenciones. No importaba cómo su cerebro interpretara la lengua no pronunciada o la abrumadora inmensidad que había y no había. El vasto salón parecía casi minúsculo, estrecho y pequeño para el coloso que esperaba una respuesta que llegara con esperanza y sin vacilaciones. Sí. Una luz carmesí brilló en el dorso de su mano derecha, líneas que se retorcían y giraban sobre su carne pálida para tallar una imagen compuesta de tres partes que unidas daban la vaga impresión de una garra de reptil. Entonces, la presencia opresiva y su calor abrumador desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero podía sentir la atadura, las cadenas que lo ataban a su servante y al servante a él. Su última estratagema temeraria, su plan infantil, una falsa esperanza que no se haría realidad. Había funcionado. Eso significaba muchas cosas. Significaba que tenía una oportunidad real de expiación, que si había magia allí, aunque no fuera como él la conocía, y que las palabras y las miradas curiosas tenían más significado de lo que jamás había pensado. Que los accidentes de su infancia ya no eran inexplicables y, con esa comprensión, llegó a una comprensión. Soy un mago. XXXX estaban en el muelle. Los 7 en total, aunque solo 2 estaban peleando. Saber y Lancer. Lo supo en el momento en que había comenzado su duelo, incluso a mitad de camino de la ciudad. Era su perdición y su don. Un amigo, un bien escaso que apreciaba más que su propia vida, una vez se habían referido a él en broma como el que ve en referencia a este don y al hecho de que el portador original del título, aunque fuera ficticio, tenía una disposición tan opuesta que las únicas similitudes que se podían encontrar era en aquello que los hacía estar separados y solos. Él ve, pero no con un ojo místico. Lo sabe, pero no tiene idea. Entiende, pero rara vez comprende. Así había sido siempre, incluso antes de ser elegido. Esa fue una de las razones por las que lo habían seleccionado, para ver la verdad donde otros solo podían ver las mentiras. Así fue como supo ir a la mansión abandonada, cómo encontró ese libro en una biblioteca con miles de libros similares, cómo se las arregló para vivir mientras los demás. Bueno, eso era el pasado y sus ojos miraban hacia el futuro. Llegó momentos antes que Ryder y su maestro, usando su entrada excesivamente dramática para enmascarar su presencia mientras tomaba un lugar entre las sombras. Había visto a los assassins y al servant que definía esa clase. No tenía nada que temer de los magus, pero el servant assassin estaba mal.
Un fragmento, una pieza que podía atacar como un enjambre y alcanzarlo si no estaba preparado para cometer suficientes daños a la propiedad que incluso el mejor de estos magos no podía ocultar a lo mundano. Así que permaneció en las sombras. Y así lo observó. Mientras Ryder descendía de los cielos en un carro de relámpagos y se proclamaba plenamente ante el mundo e invitaba a ambos combatientes a unirse a él en su conquista del Santo Grial como sus compañeros pero también como sus subordinados. Escuchó las negativas de Lancer y Saber, ambos declarando con orgullo sus posturas en esta vida. Se estremeció cuando Ryder gritó una vez más a los cielos que todos y cada uno de los servants y maestros que observaban en la oscuridad dieran un paso adelante para no ganarse el desprecio del rey de los conquistadores. Le preocupaba que su servant se sintiera insultado con las palabras de Ryder, pero no mordería el anzuelo como lo hizo otro. Archer. No. Entrecerró los ojos y vio al hombre debajo de la leyenda como lo había hecho con Saber y Lancer. Gilgamesh. Escuchó los alardes del Servant dorado sobre su realeza, su reinado desde los cielos por encima de los humildes peones que se atreven a etiquetarse como reyes en su presencia. Ryder no ayudó a mejorar la situación al mencionar el hecho de que ninguno de los presentes en el terreno conocía a Archer por quien era. Observó cómo los charcos de luz dorada se abrían en el aire de par en par detrás de Archer mientras declaraba que el castigo por su ignorancia sería su muerte. Las armas emergieron de los portales ondulantes y, tal como él había llegado el nombre del Archer, también el maestro oculto descubrió el noble fantasma del rey dorado por lo que era. Las puertas de Babilonia se abrieron más y más cuando las armas ancestrales de aquellos nombrados en leyenda apuntaron. Las armas no tenían nombre, todas y cada una de ellas, pero eran mucho más poderosas de lo que llegarían a ser, pues eran las leyendas en su máximo potencial y lo llevaban desde la punta afilada hasta la empuñadura lisa. Tal era el potencial casi ilimitado de estas armas que incluso el más leve contacto con su objetivo daría como resultado una fuerza explosiva lo suficientemente grande como para que el maestro oculto se preguntara si ahora era el momento de interrumpir. Lástima que alguien más se le adelantara. Las sombras se retorcieron y giraron hacia arriba y permanecieron como una nube etérea alrededor de la forma blindada del Berserker, pero incluso con esta oscuridad tan fuerte, tan poderosa como para ser un noble fantasma por derecho propio, vio al caballero debajo de las sombras, el hombre debajo de la leyenda e incluso en presencia del rey jurado y traicionado de ese hombre, el maestro se sintió sin aliento una vez más, pero no simplemente por sorpresa. Porque él no era el único en reconocer al Berserker por quien era. Quién había sido y lo que había hecho. Comenzó como un gruñido bajo, pero para aquellos que no sabían su origen, bien podría haber sido un trueno para sus oídos. Luego, aumentó de volumen hasta que no hubo forma de confundir el rugido del demonio como lo que era, e incluso el Archer vestido de oro no pudo abstenerse de despedir a las puertas de Babilonia ante la furia abrumadora que vino con tal sonido. Aquellos débiles de corazón y de mente más débiles cayeron dichosamente en el abrazo atrapante de la inconsciencia, mientras que aquellos de resolución de acero y pasiones ardientes propias al menos mantuvieron la dignidad de la vigilia, aunque eran solo ellos los que eran bendecidos por las artes de la magia, practicantes o creaciones, no importaba cuál, no colapsaron de inmediato por la marea resonante. De hecho, de los presentes solo 2 permanecieron, en su mayoría, imperturbables. Berserker ya se estaba moviendo, saltando aparentemente para atacar a Archer, pero en su lugar usó al Servant dorado como escudo entre él y la avalancha de fuego que surgió tras el caballero negro. No hubo preparación ni escape para un asalto tan repentino de llamas que ardían tan fuerte que ardían de blanco en el borde y de un azul fascinante en el centro. Una sombra enorme cayó cuando algo se movió a través del aire abierto, siguiendo a la mota de oscuridad que huía del rastro de fuego ardiente mientras los vientos levantaban el humo y las cenizas del aleteo de enormes alas. La tierra tembló cuando el originador del rugido del demonio y los fuegos igualmente infernales aterrizaron donde el rey de los héroes había estado una vez alardeando de su superioridad sobre sus compañeros monarcas. La chatarra fundida se moldeó por garras más largas de lo que un hombre es alto, con una gran cola e imponente con su punta de pala balanceándose con claro desagrado hecho aún más evidente por la mueca viciosa de los colmillos en el hocico del reptil.
Las escamas carmesí brillaban como rubíes ensangrentado en las luces artificiales, mientras el pálido foco de la luna resaltaba la furia de los orbes ámbar mientras miraban fijamente a las sombras. El humo se arrastraba a través de las mandíbulas apretadas, mientras el horno en sus entrañas avivaba los fuegos a su máxima intensidad e iluminaba el enorme cuello con su cálido resplandor. Pero Berserker se había ido, se retiró con su maestro apenas consciente tomado fuertemente en sus brazos, porque incluso en las profundidades de su locura, el caballero negro recordó sus propias experiencias con bestias como la que mató a Archer en su lugar, y aunque de ninguna manera era un aprendiz en el arte de matar a tales monstruos del mundo, sabía por experiencia que su maestro no sobreviviría a la batalla que se daría entre él y el Servant imposiblemente convocado. El Beast. El humo se disipó por completo y el horno se apagó hasta convertirse en las suaves brasas de una llama mundana. El que apestaba a sangre y traición se había ido y, por mucho que el deseo de matar a alguien fuera intencional y no casual, encontrar un insecto así en una colmena solo conduciría a más frustraciones y molestias. Y hablando de eso, los ojos color ámbar se entrecerraron antes de que la cola triangular de Beast se lanzara por el aire y derribara la grúa cercana con un gran estruendo de las vigas de acero. Los colmillos se lanzaron hacia adelante y mordieron algo que gritó una sangrienta maldición antes de que se silenciara de forma permanente con un crujido de huesos destrozados. Luego los restos fueron escupidos al suelo entre Beast y los Servants restantes. La cabeza del asesino rodó hacia adelante hasta que su máscara de cráneo se quedó mirando fijamente el rostro sombrío de Ryder, que se volvió a mirar a su maestro y vio que el muchacho se había derrumbado, por la conmoción o por la enormidad de la presencia del monstruo. El Lancer estaba tenso a la derecha de Ryder, agarrando ambas lanzas con fuerza en sus manos. No podía moverse para recuperar a su maestro y huir para no atraer la atención del monstruo hacia el hombre, que sabiamente permaneció en silencio y no se atrevió a llamar la atención de Beast, ordenándole a su Servant que lo tomara y huyera. En verdad fue una decisión inteligente por parte del hombre ensuciarse poco antes de caer inconsciente. Al menos le dio una excusa para tener que cambiarse de ropa. Desde sus posiciones ocultas entre las imponentes pilas de piedra, el maestro y el aprendiz permanecieron inmóviles como muertos y respiraron igual. Ambos estaban familiarizados con los métodos de la magia, aunque ninguno podía considerarse un verdadero practicante de la técnica. Ambos habían conocido y conversado con una leyenda viviente en este punto, pero eran leyendas que no estaban a la altura de sus expectativas innatas, los sueños y la imaginación de una infancia en la que las leyendas parecían la historia real de un pasado olvidado. Esto era todo lo que decían esas historias y más, porque no cumplía con sus expectativas, sino que las derribaba y las convertía en polvo, particularmente a los ojos de la maestra de saber, que estaba haciendo una maravillosa imitación de un guppy, con toda su ternura. En cuanto a la propia saber, si la hubiera tenido en su poder, habría devuelto su espada a su vaina. Si no estuviera en presencia de Servants enemigos y ya luciera una herida importante en su muñeca izquierda, Saber habría descartado sus armas y armadura por igual en presencia de Beast, ya que, así como había reconocido al Lancer por su leyenda, también conoció a Beast por la suya. Más bien, a través de ella. El ámbar se encontró con la esmeralda mientras una antigua bestia miraba a una joven de la realeza. Una era claramente la mirada de un monstruo, inhumana y voraz en su intensidad, y la otra, aunque humana, contenía la misma apariencia de poder, pues el suyo era un vínculo compartido entre el destino y la suerte. Sin embargo, ahora, siglos después de la época en que dejaron su huella en la historia y la leyenda, es cuando deberían encontrarse. Podría haber sido un momento, bien podría haber sido varios minutos. De cualquier manera, el concurso de miradas lo ganó el que apartó la mirada con desdén de aquella cuyos ojos llevaban algo más que su alma en sus profundidades perennes. El golpeteo de la madera y los pasos tocaron suavemente el silencio sagrado infundido por la plena aparición Beast en la Guerra del Santo Grial, pero fue la voz del maestro de Beast quien lo destrozó por completo. Supongo que todos deberíamos estar agradecidos de que no hayas considerado necesario tragar, ¿eh? El maestro se encontraba bajo las sombras de una ala medio desplegada, de modo que, aunque se perdían los detalles, no se podía pasar por alto lo mucho que favorecía su lado izquierdo o el bastón en el que se apoyaba. Sus gafas, que parecían demasiado grandes para su rostro, brillaban a la luz y su sonrisa era un poco loca mientras miraba a los Servants restantes uno por uno hasta que su mirada se posó en Ryder. Inclinó la cabeza con una sonrisa de disculpa.
Lo siento, pero por muy tentadora que sea la oferta de luchar bajo tu estandarte, me temo que ni mi Servant ni yo inclinaríamos la cabeza ante ti, rey de los conquistadores. Ryder parpadeó 2 veces antes de estallar de risa. Eres más de lo que esperaba del maestro de semejante Servant. Se rió entre los dientes mientras sacudía la cabeza. Al menos puedo decir que esta es una noche interesante. El maestro de Beast negoció con la cabeza. Como dije, no nos inclinaremos ante ti, pero nunca dije que las alianzas estuvieran fuera de cuestión. Hemos visto por nosotros mismos que la muerte de Assassin fue más que una ligera exageración por parte de Archer, y hay que tener en cuenta a Caster, pero esa es una conversación para otra noche con menos emoción, ¿por qué no? Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia las sombras, pero se detuvo. No se dio la vuelta, pero notó un pequeño movimiento, una mirada fugaz por el rabillo del ojo. Lo que vio lo confundió, pero por más que quiso preguntar, se aferró a sus palabras de despedida. La excitación de la noche ya era lo suficientemente grande y no necesitaba aumentarla con una acusación sobre el estatus de saber cómo. Bueno, ese fue un tema para otra noche. XXXX estaba admirando la mampostería del castillo. Tenía debilidad por ellos, una pasión en realidad, por esos lugares que le recordaban los cuentos de hadas de su juventud. Aunque dadas sus experiencias recientes supuso que llamarlos meros cuentos no era adecuado. Pero eso no venía al caso. En ese momento, estaba disfrutando de un divertido espectáculo entre 2 Servants que seguían siendo los legítimos reyes que habían sido en sus leyendas del pasado. Para ser justos, la mayor parte de la diversión provenía de sus respetados maestros. El joven maestro de Ryder parecía dividido entre tener un ataque de nervios estando en medio de territorio enemigo y estrangular a un hombre que fácilmente podría romperlo como un palillo. La sustituta de saber era probablemente el título más agradable que podía usar para ella. Parecía dividido entre estar confundido y enojado con el Servant pelirrojo y el dócil maestro que supuestamente había proporcionado al Ryder los fondos para comprar un barril de vino. Hablando de eso, será mejor que haga notar su presencia antes de que su propio Servant lo haga por ambos. Si esto va a ser un diálogo en lugar de una guerra, admito que, por mi propio interés, debo cuestionar tu razonamiento, rey de los conquistadores. El maestro de Beast dio un paso adelante desde las sombras de un arco cercano. Sonrió con los ojos cerrados ante la conmoción y el horror que su presencia revelada provocó en aquellos que no esperaban su llegada ni su verdadera apariencia. Después de todo, si el Grial debería caer en manos de la realeza, habría convocado a 7 reyes en lugar de 3. En la intemperie como estaba, no había forma de ocultar al joven, un niño apenas en la cúspide de la edad adulta en realidad, que era el maestro de la Beast. Su sonrisa era una máscara de alegría y sus gafas brillaban intensamente, ocultando las muecas de dolor que se encontraban en sus cansados ojos castaños. Caminaba apoyando su costado derecho, apoyando gran parte de su peso en su bastón mientras caminaba con pasos cuidadosamente medidos. Iba vestido con sencillez, sin ninguna distinción de su rango entre los magos y en una multitud de personas mundanas fácilmente se habría perdido si no fuera por las cicatrices. Quemaduras, por lo que parecían, que cubrían la mayor parte de su brazo izquierdo y subían hasta justo debajo de su ojo en el mismo lado. El maestro de Beast se paró al lado y entre los 2 Servants y luchó por sentarse, moviendo una extremidad que no cooperaba a un lado con su bastón hasta que una mano lo agarró suavemente por el brazo. Ya fuera por la sorpresa de su aparición arrepentida, o su físico sorprendentemente malo, no fue una sorpresa pequeña para el joven maestro encontrarse con la mano sorprendentemente suave de la Servant Saber ayudándolo a sentarse en el suelo. Aunque le dolía tener que recibir ayuda, el maestro no se quedó callado y expresó su gratitud con un suave susurro. ¿Por qué ha venido aquí, maestro de Beast?, preguntó Saber, manteniendo su agarre en su brazo. Arturo. Saber parpadeó. ¿Qué? Mi nombre, aclaró el maestro de la bestia con una sonrisa de desprecio. Soy Arturo. Arturo L. Kuromori. Liberó su brazo de su agarre laxo y respondió a la pregunta no formulada. No creo que sea una coincidencia haber conocido a la persona que me dio mi nombre, pero las coincidencias no existen, ¿no? Sacudió la cabeza. En cuanto a por qué estoy aquí, bueno, esto es un diálogo del Grial, ¿no? Así es, muchacho, respondió el Ryder, ofreciéndole una copa de vino a Arturo con una sonrisa.
El maestro de Beast la tomó con un gesto de agradecimiento, tomó un pequeño trago e hizo una mueca. Ryder se rió de buena gana al verlo. ¿Demasiado fuerte para ti? No, es demasiado débil. Arturo miró hacia arriba. ¿Serías tan amable de prescindir de una de tus adquisiciones? Todos levantaron una ceja y se levantaron en reconocimiento cuando Beast levantó la cabeza desde fuera de los muros del castillo. Los ojos color ámbar no miraron a los humanos, sino al barril de vino abierto. Un resoplido desdeñoso de humo ceniciento expresó la opinión de Beast sobre la bebida. Beast se puso de pie y se inclinó sobre el muro del castillo para dejar caer un barril propio, cuya tapa ya estaba rota y el brebaje líquido que contenía estaba en llamas en el centro. Ryder, decidiendo que probar el vino ofrecido por un dragón era mucho más prudente que hacer preguntas tan ridículas como dónde lo había adquirido Beast o como dicho Beast había seguido apareciendo de la nada con pocas evidencias de haberse astralizado de antemano. No siendo de los que hacen nada a medias, el Ryder no tomó un pequeño sorbo sino un gran trago del vino calentado y se encontró preguntándose cuándo el mundo había decretado que era necesario inclinarse ligeramente sobre su eje. Este, es un vino excelente. Exclamó jubiloso y procedió a servir varias copas para todos, sin importar que se negara a permanecer en el suelo. Tu servant tiene gustos finos, muchacho. Arturo resopló, pero no delató la broma oculta en las palabras de Ryder mientras tomaba un pequeño sorbo de su copa. Solo los mejores vinos satisfarían su paladar, créeme. Lástima que poseer tan buenos licores no sea un requisito previo para alcanzar el grial, ¿eh? Se rió entre los dientes, con las mejillas ligeramente rojas. Quizás un sorbo si fue demasiado después de todo. Si bien no niego que esta excelente bebida merece un recipiente igualmente bueno del cual beber, dijo Ryder, el grial no es una copa para beber. Primero, tendrás que decirnos el alcance de tu deseo por el grial. ¿El alcance de mis deseos? Repitió Arturo, agarrando con fuerza su taza. Sonrió y, como antes, era una cosa vacía, carente de cualquier felicidad. Me temo que tendrás que dar un ejemplo, Ryder, si su majestad o yo queremos sopesar nuestros deseos adecuadamente. Para su sorpresa, Arturo se encontró con un Ryder avergonzado que tomó otro largo trago de vino antes de responder. La verdadera reencarnación. ¿Qué? Saber se sobresaltó, aunque su arrebato fue un susurro ante el grito de sorpresa del maestro de Ryder, que corrió hacia adelante para sacudir el hombro del hombre más grande. ¿Qué? Oye, ¿no se suponía que tu objetivo era conquistar el mundo? Urk. Arthur quedó impresionado. Dudaba que cualquier otro hombre pudiera alcanzar esa distancia con solo mover un dedo hacia la cabeza del hombre más joven. Idiota. ¿Qué sentido tiene que una copa conquiste el mundo por mí? La conquista es un sueño que me encomendaré a mí mismo. Todo lo que quiero del grial es el primer paso de ese proceso. Incluso si el maná nos da forma en este mundo, en última instancia, seguimos siendo servants. Quiero estar firmemente arraigado a este mundo como un ser humano vivo. Ryder presionó el puño con fuerza, sin que nadie se diera cuenta de que los ojos de Arturo se posaron en saber durante un segundo. Y con un cuerpo propio desafiaré tanto al cielo como a la tierra. De eso se trata el acto de conquista. Es como comienza, procede y termina. Ese es mi camino de conquista. Desafiar al cielo y a la tierra, reflexionó Arturo, su sonrisa falsa era pequeña y casi desaparecía mientras tomaba un trago. Así no es como debería ser un rey, afirmó Saber. Ah, ¿sí? Entonces, déjanos saber qué deseas, respondió Ryder. Deseo la salvación de mi patria. Con el poderoso instrumento que concede deseos, evitaré el destino de destrucción de Gran Bretaña. Arturo no habló, no se quedó boquiabierto, solo miró con los ojos entrecerrados al rey de los caballeros, como si fuera la cosa más repugnante que había visto nunca y ahora, con su declaración, ella realmente lo era a sus ojos. Puede que no poseyera un don para las palabras, pero dado lo que ya había visto de ella, no era difícil unir las piezas del rompecabezas y la imagen que creaban ciertamente no era apropiada para el rey de los caballeros. Tú, ¿es por eso que hiciste ese trato? Ese es el trato que hiciste para estar aquí no como deberías, sino como eres. Los ojos de Saber se abrieron de par en par con sorpresa, pero Arturo estaba lejos de terminar mientras se levantaba con piernas y brazos temblorosos, no por dolor sino por rabia latente. Tú, dejarías todo lo que eres, todo lo que has sido y todo lo que sigues siendo. Solo para no existir.
para que la vida que llevaste, las victorias y las derrotas recaigan sobre los pies de otro, para que la culpa y la alabanza puedan recaer sobre los hombros de otro. Yo esperaba el deseo del rey de los conquistadores, el deseo de un hombre cuya leyenda se vio truncada demasiado pronto, pero respeto que no desea empezar de nuevo donde terminó su historia, sino crear otra leyenda aquí, ahora, al principio en lugar de al final. Él avanzó hacia ella y, aunque ella no sabía lo que hacía su cuerpo sin pensarlo conscientemente, se alejaba de él porque, al igual que lo que Arturo vio en Arturia, ella también vio algo, alguien, que había conocido en vida. Un viejo mago torpe y excéntrico, pero su amigo más querido y alguien a quien había visto enojado, verdaderamente enojado, solo una vez antes, y fue la visión de una rabia similar lo que la convirtió en un ratón en lugar de un león. Eres una soñadora, Arturia Pendragón. Espetó Arturo, usando el nombre de la saber en lugar de sus títulos. Una soñadora que sueña con descansar en lugar de con aventuras. Sueñas con ser olvidada, con el olvido, mientras que mi propio Servant sueña con vivir. Con estar despierto en lugar de dormido, como claramente lo estás tú. Los ojos de saber se abrieron de par en par, como pequeños pinchazos en globos blancos. Imposible. ¿Cómo pudo? Una vez tuve un título propio. Una vez, amigos y aliados se burlaron de mí diciendo que era el que ve, y lo que veo aquí frente a mí no es una saber y, con toda seguridad, no es un rey. Lo que veo frente a mí es una niña, que soñó ser el rey de los caballeros y ahora, cansada del sueño, no quiere despertar de él, sino desterrarlo como si nunca hubiera existido. Lo que veo. Suspiró y pareció derrumbarse sobre sí mismo, poniendo todo su peso sobre su bastón mientras se inclinaba hacia adelante con piernas temblorosas. Un desastre más grande de lo que pensaba. Miró hacia las sombras de los muros del castillo. Admito mi sorpresa, no pensé que mereciera tanta atención. ¿Qué? La pregunta, sorprendentemente, vino del maestro de Rider, lo que le valió una pequeña sonrisa al maestro de Beast como respuesta. Confiaba en que el maestro del más descarado de los Servants lograría mantener la cordura. Aunque las sombras te ayudan, la oscuridad está lejos de ser tu aliada. Salid todos. Quiero que vean cuántos assassins harán falta para matar a un monstruo lisiado, gritó Arturo y, en respuesta, los assassins emergieron de las sombras antinaturales. 1, luego 3, luego 7, y los números siguieron aumentando hasta que casi un centenario se encontró de pie a lo largo de las murallas y los muros del castillo. Los maestros se acercaron a sus servants, aunque solo Saber tenía su espada invisible en la mano. Rider, todavía con su atuendo informal, se mostró amigable como siempre mientras levantaba una copa llena hacia la multitud de asesinos. Ahora no os detengáis. Los que queréis hablar con nosotros, venid y tomad una copa con nosotros. Esta bebida es como tu sangre. Una daga rompió la copa en el camino hacia el suelo, justo al lado de Arturo. El vino se derramó sobre el hombro de Rider en una gran mancha roja y, para su crédito, el Servant ni siquiera se inmutó cuando miró su camisa arruinada. Un silencio opresor. Una quietud antinatural. Lo cual solo podía significar una cosa. Mierda, murmuró Arturo. Dije que esta bebida es como tu sangre. Si insisten en derramarla. Que así sea. El viento rugió en un apretado tornado alrededor del Rider, que ya no parecía un hombre musculoso y bullicioso, sino un musculoso y bullicioso rey de los conquistadores. Presta mucha atención, Saber. Parece que tendré que mostrarte cómo se mantiene en pie un verdadero rey. La pequeña chispa de luz que Arturo había visto en el corazón del Rider se expandió hacia afuera, girando y dando vueltas a medida que ganaba mayor magnitud hasta que todos los que estaban en los terrenos del castillo habían sido absorbidos por sus brillantes profundidades. Sin embargo, no era un lugar en el que se encontraban los reunidos, aunque se podía asumir que así era, ya que parecía un desierto magníficamente grande. No, era la cristalización, no, era la realización del alma misma de Rider. Todo lo que él era, todo lo que es y todo lo que aún podría ser ahora estaba injertado en la realidad misma, pero para decirlo en los términos más simples de la magia. Una esfera de realidad. Susurró Irisbiel. Increíble. Arturo admitió su propia incredulidad mientras observaba la forma inmaculada e inconsciente de su Servant, que de alguna manera aún se las arreglaba para aferrarse a un barril de vino vacío aquí, en esta realidad del alma realizada. Sabía de la debilidad poco común y a menudo explotada de los dragones, pero esperaba que, dada su leyenda, Beast hubiera demostrado ser mucho más fuerte en ese sentido.
O tal vez sea por esa misma leyenda que tiene esa debilidad. Pensó Arthur. Después de todo, ¿acaso él y su rival no habían sido encarcelados en primer lugar? Miró hacia el ejército de Alejandro Magno que se acercaba sonriendo. Supongo que podemos esperar a que esto suceda. Y así lo hizo, retrocediendo y observando cómo el bullicioso Servant proclamaba su propia magnificencia mientras su ejército de miles de héroes avanzaba y alcanzaba a la camarilla de asesinos en una enorme ola de acero. Muchas de las manifestaciones de Assassin intentaron huir, pero ¿a dónde podrían huir en el alma de un rey? Sin embargo, quedó una en pie, no en defensa o incluso en ataque, sino en aceptación. Quizás era ella quien era la verdadera Assassin, o quizás simplemente era la más sensata de ellos. Al final, no importó porque murió igual que todos los demás, aunque al menos con el honor de que el rey de los conquistadores la decapitara con su propia espada. Entonces, todo terminó y el cegador día del desierto volvió una vez más al corazón que lo había llevado y la noche del castillo reanudó su reinado en las horas de la medianoche. Arturo tomó un último trago de vino mientras sentía que Beast se movía fuera de los muros del castillo, despierto y ligeramente confundido. Enviando una silenciosa promesa de explicación, el maestro de Beast dejó su copa y se alejó del resto de los servants y maestros reunidos. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir esta noche, pero no, supongo que hay algo más que debería decir. Arturo miró al cielo. Vine aquí para descubrir por mí mismo si me arrepentiría de matarlos a ustedes dos. Si de alguna manera su deseo o el de su maestro podrían superar el mío. Estaba equivocado y tenía razón a la vez. Respeto su deseo de comenzar de nuevo en esta vida en lugar de lo que era antes, rey de los conquistadores, así que mi Servant y yo nos enfrentaremos a usted como usted se enfrentó a los Assassins, en su estado más fuerte o no. El rostro de Ryder estaba anormalmente tranquilo, pero asintió de todos modos, con una pequeña sonrisa tirando invisible de la esquina de su labio. En cuanto a ti, Arturo ni siquiera se dignó mirarla, pero no había ninguna duda de a quién se refería. 6.973.738.433. ¿Qué? Ese es el peso de mi deseo. Es el mismo deseo que el de tu maestro. Arthur miró a Irisbiel y la homúnculo de cabello blanco pálido supo que, aunque la estaba mirando, le estaba hablando a su esposo. Aún así, inclinó la cabeza confundida, mientras el dolor parecía brotar de los ojos del hombre más joven mientras la miraba y se preguntaba por qué se había estremecido cuando la miró por primera vez. Supongo que la única diferencia entre nosotros está en el contexto. Se inclinó ante ella. Que los días que le queden sean buenos para usted como se merece, señorita Bond. No, lo siento, señora Emilia. ¿Qué? ¿Cómo? Irisbiel intentó detenerlo, localizarlo desde la oscuridad, pero no tenía los mismos ojos que él y, aunque creía que se había ido por arte de magia, no tenía ni idea de la verdad. Arturo simplemente estaba apoyado contra el lado opuesto de la pared, con lágrimas cayendo de sus ojos mientras se presionaba una mano contra la cara. Por él. Ella se está matando por él, susurró, viendo el rostro de otra mujer en lugar del de Lady Irisbiel, con la sangre brotando de su sincera sonrisa de alegría por saber que él viviría aunque ella no lo hiciera. Maldita sea. XXXX tenía que darle crédito a quien lo merecía. Había pensado que el caster haría una gran actuación de su última pelea en la guerra y el loco ciertamente superó esa cuota. No había esperado que un hombre sin ningún derecho real al poder, sin una leyenda real más allá de su traición a su dama, tuviera el poder necesario para una abominación sobrenatural salida directamente de las profundidades de los pozos de la condenación. Se quedó de pie en las sombras de la orilla, invisible incluso para los agudos ojos de Lancer por el simple hecho de que el espíritu heroico no había apartado sus ojos de la abominación que avanzaba a través del río hacia el sustento y, en última instancia, la realización completa en este mundo. No pelearás. Su mano apretaba con fuerza la punta de su bastón. Aunque no eran palabras dichas ni escuchadas, comprendía las intenciones, los métodos instintivos que se escondían tras la mente de su Servant. No es una cuestión de voluntad, ya no. Había visto cuán poco daño hacía el rayo de Ryder, había presenciado cómo la espada invisible de Saber cortaba tentáculos y había observado cómo las quemaduras se limpiaban y las extremidades cortadas volvían a crecer en un abrir y cerrar de ojos. El poder para terminar esta batalla no estaba a sus manos. Nunca lo estuvo, ni siquiera cuando se había ganado el derecho cuando nadie más podía hacerlo.
Entonces el maestro cerró los ojos al mundo y le rogó a su servant que lanzara sus llamas una vez más. La respuesta no fue para nada inesperada. ¿Qué ganó ayudando a los seres humanos? ¿Qué ganó ayudando a estos niños? Esperaba sinceramente que la suya no fuera tan esperada. Reconocimiento. Silencio. Así continuó. Allí, en la orilla, hay gente, todos mundanos, pero lo oyen, lo ven y lo saben por lo que es. Sin embargo, no pueden ver al hombre que cabalga el relámpago ni a la muchacha que maneja el aire como su acero. Pero a ustedes los verán. Los reconocerán. Sabrán que la era de los dioses aún vive, si no en el mundo, al menos en su gente. Los verán como son y susurrarán el nombre de su pueblo con reverencia y temor. Silencio. Entonces el aire fue rasgado por el rugido de una leyenda. El viento sopló como un vendaval bajo unas alas enormes, que llevó a una bestia carmesí a los cielos, para elevarse con gracia primordial por el aire. Los colmillos revelaron su ferocidad con una luz infernal antes de que esa luz brotara en forma de llamas. Una corriente de fuego de dragón voló hacia abajo y quemó todo lo que tocó. El agua del río se encendió cuando su carga ensangrentada se convirtió en puro pecado y fue vencida de todos modos. Los tentáculos no se quemaron tanto como se encendieron y se rompieron cuando un calor increíble se encontró con una carne desacostumbrada a temperaturas más allá de las que se encuentran en los lúgubres pozos de las tumbas acuosas. El cuerpo de la abominación gritó cuando su carne se vaporizó hasta su núcleo, pero mientras que los tentáculos se perdieron por completo, los restos de la carne temblaron en su inutilidad para sanar antes de que la siguiente arremetida de fuego pudiera llover una vez más. La salvación llegó a la abominación en una interrupción muy inesperada. Berserker. Susurró Arturo, sorprendiendo al Lancer y a Irisbiel con su presencia mientras se acercaba para estar junto a ellos en la orilla, con la mirada fija en dos motas de luz que brillaban en el cielo sobre el campo de batalla. Beast se retorció en el aire y esquivó una luz que fue atrapada y devorada por la abominación. Gritó cuando nuevos tentáculos se liberaron de su cuerpo, pero las quemaduras permanecieron inalteradas. Necesitaría mucho más que el cuerpo de un solo hombre para manifestar todo su potencial. Mucho más. La segunda mota de luz que se filtraba adquirió un tinte violáceo cuando la oscuridad la envolvió por completo en un velo físico y las venas enrojecidas de sangre bombearon bajo la carne metálica. En vida, había sido un Colonel Douglas F-15 Eagle, un avión de combate como cualquier otro de su especie, pero en las garras del Caballero Negro, del berserker que luchaba bajo la gloria de alguien y llevaba un caballero de honor, se había convertido en parte de una leyenda y, por lo tanto, ya no era una simple máquina. Se había vuelto mágico. Y por voluntad del berserker, cobró vida mientras dos motores gemelos rugían con furia, llevando el acero ennegrecido por el aire y girando en un círculo cerrado mientras escupía una tormenta de balas en un largo rastro, primero a través de una veintena de tentáculos que tuvieron la mala suerte de estar en el camino, más allá de la asustada y confundida Saber, y hacia arriba hasta su verdadero objetivo. Las balas que, sin duda, solo eran semicapaces de perforar la armadura más gruesa, compensaban esta debilidad al ser altamente explosivas al contacto. Sin embargo, incluso las balas encantadas hicieron poco más que desviar la atención de Beast de la abominación. El berserker pasó volando, su visor carmesí se encontró con sus ojos ámbar por un breve instante, y luego se elevó hacia el cielo antes de girar hacia atrás para pasar de nuevo. Los misiles volaron desde debajo de las alas de acero, pero Beast no huyó, sino que hizo uso de la forma igualmente masiva y estúpidamente agitada de la abominación. Enormes alas se agitaron con una fuerza creadora de vendavales antes de que el infierno se desatara en forma de bolas llameantes que salieron disparadas y dejaron un rastro ardiente en el aire mientras pasaban cada vez más cerca de su objetivo, que se retorcía y serpenteaba. La bestia se retorció bruscamente, sus colmillos mordieron y casi alcanzaron al F-15 cuando pasó a toda velocidad. Cayó sobre el puente y se posó en el punto más alto con las alas plegadas hasta el fondo, para luego desplegarlas de repente con un rugido que provocó una corriente de fuego de dragón que atravesó el río, salpicando la cima de la gigantesca abominación y aún más lejos. Un rugido casi inhumano en su ferocidad, pero producido por una voz e intenciones humanas, respondió al llamado y cargó con alas de acero. Nadie podía entender lo que estaba ocurriendo, porque la mayoría no tenía ni la menor idea, y los pocos que lo sabían solo tenían las ideas más vagas.
No, solo el maestro de Beast sabía lo que había hecho el Berserker, lo que la abominación no podía lograr ni siquiera si alcanzaba la realización completa en este plano material. Los antiguos cuentos de caballeros y dragones no se olvidaron y las acciones del Berserker se modernizaron profundamente, pero siguieron la misma fórmula antigua de antaño. El caballero había lanzado un desafío a un dragón, pero tal pelea empeoró no por las clasificaciones de los servants porque qué importaban sus clases cuando eran ellos quienes eran la fuerza del ajuste de cuentas en este campo de batalla. Berserker o Beast, caballero o dragón, no importaba cuando uno veía profundamente debajo de las máscaras y los veía como eran. Lancelot del Lago como el caballero ennegrecido de Camelot, el traidor del rey Arturo, el Berserker de la guerra del Santo Grial. Contra Hydraig Goch como el dragón rojo de Gales, el benefactor del rey Arturo, la bestia de la guerra del Santo Grial. Y sabiendo esto, Arturo el Kuromori, maestro de Beast, el que ve, solo tenía una cosa que decir. Bueno, ¿no es eso simplemente fantástico? XXXX estadísticas. Clase. Beast identidad. Hydraig Goch, el dragón rojo de Gales estadísticas básicas. Alineamiento. Caótico neutral noble phantasms. Ex fuerza. Ex resistencia. Agilidad. Semana. Ex suerte. De habilidades de clase. Acción independiente. Ex resistencia mágica. B ocultación de presencia. Desconocido habilidades personales. Continuación de batalla. A instinto. A fuerza monstruosa. Ex. Explosión de prana. Llamas. A. Dominio draconiano. A. Los estándares de un conocedor. A noble phantasms. Suspensión de la incredulidad. Ver para creer. N/A. Las cadenas enlazadas de la agonía. Simpatía de la madre naturaleza. A aliento de dragón. Las llamas profanadoras de la ruina. A. Exposición. Dominio draconiano. A. Al ser uno de los pocos dragones de leyenda que no fue asesinado y en cambio vivido durante varios siglos, para ser un cuerpo de profecía que dio origen a una leyenda aún mayor, Hydraig Goch es el ejemplo más poderoso de su raza y casi inmortal incluso con la magia moderna y antigua más fuerte. Solo las armas con una larga historia de matanza de dragones son capaces de herirlo, pero para matarlo se requeriría un golpe mortal realizado dentro de los primeros 5 minutos del inicio de la batalla, de lo contrario, la victoria está lejos de estar asegurada. Los estándares de un conocedor, bebidas espirituales. Al tener un gusto impecable por los mejores vinos y otras bebidas alcohólicas similares, uno no puede aceptar nada que no sea lo mejor. Debido a su alto rango, Hydraig Goch no solo es fácilmente susceptible a distraerse con bebidas potentes, sino que también es completamente capaz de quedar inconsciente después de beber varios barriles. Suspensión de la incredulidad. Ver para creer. N/A. Un noble fantasma antiunidad que poseen todas las bestias fantasmales del mundo moderno. Su fuerza y poder varían según la bestia fantasmal en cuestión y la naturaleza de quienes las rodean. En el caso de Hydraig Goch, los mundanos no pueden percibirlo en absoluto, mientras que los magos y servants pueden hacerlo, pero solo mientras sean conscientes de su presencia o estén en posesión de ojos místicos. Si está oculto por algún medio o no está en su línea de visión directa, su presencia no puede percibirse ni siquiera en las circunstancias más directas. Las cadenas enlazadas de la agonía. La simpatía de la madre naturaleza. A una suspensión de la incredulidad similar a la anterior, es un noble fantasma anti-ejército que está constantemente activo y es similar en naturaleza al propio grito de la falsa forma de vida del monstruo de Frankenstein, en la medida en que su fuerza varía según las heridas de Hydraig Goch. En su punto más débil, envía un pináculo de dolor igualado a todos los que lo escuchan, en su punto más fuerte. Las plantas se marchitan, los animales caen muertos donde están. Y los niños nacen fríos como piedras. Aliento de dragón. Las llamas profanadoras de la ruina. A. Un noble fantasma anti-ejército, aliento de dragón es, como su nombre lo indica, una explosión de llamas tan caliente que puede derretir el acero ordinario a su temperatura más baja. Los colores de las llamas varían según la temperatura y pueden dispararse en un chorro que sobrepasa una manzana de una ciudad o en bolas de plasma condensadas que pueden viajar varios kilómetros y explotar al contacto.